Vamos a ver hoy día lo que es arterias y venas del miembro superior, ya que en sí va a ser continuación de lo que habíamos hablado ya en cuello, ¿verdad? Aunque recuerdan que cuando quedamos en subclavia, dijimos que tanto la subclavia derecha y la subclavia izquierda tenían como rama terminal, que era la continuación, ¿no es cierto? Era la arteria axilar. Entonces, a partir de la arteria axilar empieza la irrigación del miembro superior. ¿En qué momento esta arteria subclavia deja de llamarse subclavia para convertirse en axilar? Es en el momento que atraviesa, ¿no? Aquí podemos ver que atraviesa la clavícula por debajo, exactamente en el borde lateral de la primera costilla. Ya esta arteria axilar va a recorrer todo esto, todo este tramo que se conoce con el nombre de hueco axilar, ¿ya? Hasta el límite inferior, o sea, hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Hasta ahí se va a llamar arteria axilar. Como les dije, este espacio, todo este trayecto del axilar se denomina hueco axilar, ¿ya? Y en todo ello, pues vamos a encontrar lo que es, yendo de superficial a profundo, el primer músculo con el que nos vamos a encontrar va a ser con el pectoral mayor. Sacamos el pectoral mayor, nos encontramos con esta fascia, que es la fascia clavipectoral. Por debajo de esta fascia clavipectoral vamos a tener nuestro músculo, que es el pectoral menor, y por debajo de este pectoral menor recién nos vamos a encontrar con la arteria, ¿no es cierto? Que esta arteria va a ir acompañada de la vena y de los ramos del plexo cervical, o del plexo braquial, ya en este caso, perdón. Ahora, la relación pues va a ser diferente que con el paquete vasculonervioso, porque la arteria va a tener 3 segmentos. ¿Ya? El primer segmento, vendría a ser el prepectoral. El que va a estar por detrás del pectoral menor va a ser el retropectoral, y el que va a estar por debajo va a ser el postpectoral, ¿ya? Y la relación, como les dije, de la arteria con su paquete vasculonervioso, pues va a ser diferente en cada una de estas regiones. Vamos a ver primero las relaciones que van a tener. En la región prepectoral ya va a estar cubierta por la fascia, por esta fascia clavipectoral, ya, y también por el músculo subclavio. A este nivel vamos a tener el nacimiento de la primera rama de la arteria axilar, que vendría a ser esta, que es la arteria torácica superior. Y el paquete vasculonervioso va a estar distribuido a partir de la arteria hacia medial la vena, y hacia posterolateral vamos a tener a los ramos del plexo braquial. En el segmento retropectoral, o sea, los que van a estar detrás del músculo del pectoral menor, va a tener, a este nivel vamos a tener estas dos ramas, que van a nacer estas dos ramas, que va a ser esta la toracoacromial y esta la torácico lateral. Y la disposición del paquete vasculonervioso va a ser aquí la arteria, la vena que va a estar medial a la arteria, y las ramas del plexo que van a estar rodeándola a la arteria. No es posterior ni lateral, van a estar rodeándola en su totalidad a la arteria. Y por último, nuestro último segmento, que vendría a ser el postpectoral, ya va a estar cubierto por el músculo pectoral mayor, va a descansar sobre el subescapular, sobre el redondo mayor y el dorsal ancho. A este nivel vamos a tener estas ramas, que va a ser la subescapular, esta o escapular inferior,
y vamos a tener aquí la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. El paquete vasculonervioso ya va a estar de igual manera, la vena va a estar medial y la arteria va a caminar junto con este nervio, que ya vendría a ser una rama del plexo braquial, que es el nervio mediano, ya que en sí va a ser el nervio satélite de la arteria axilar. Ahora sí, dando ya su descripción de la arteria, vamos a ver sus ramas colaterales. Como habíamos dicho, la primera rama que tiene es esta, es la inferior del músculo subclavio, ya va a atravesar la fascia deltopectoral, ¿no? La fascia deltopectoral, y va a llegar a la parrilla costal, aquí como están viendo. Y al llegar a la parrilla costal se va a anastomosar con la primera y la segunda arteria intercostal, ¿ya? Intercostal. Ahora, estas aquí estamos viendo, ¿no? Estas van a ser las intercostales. Entonces se va a anastomosar con la primera y con la segunda intercostal. Y estas intercostales van a venir a ser ramos de la intercostal suprema. Y la intercostal suprema sabemos que es rama de del tronco costo-cervical o cérvico-costal, que a su vez este va a ser rama de la subclavia, ¿no es cierto? Y esto, pues, esta anastomosis entonces va a ir a irrigar a lo que es el músculo pectoral mayor y a la región mamaria. Las siguientes ramas colaterales, esta que vendría a ser la toracoacmial, ya van a ser a la altura del borde superior del músculo pectoral menor, ahí. Va a perforar, como ven aquí, la fascia clavipectoral y se va a dividir en 4 ramos. Y como pueden ver, los nombres de estos ramos son al lugar donde están yendo. Esta, por ejemplo, va a ser el ramo clavicular, ¿no es cierto? Que va a ir a irrigar al músculo subclavio. Esta otra, ¿qué ramo vendría a ser? Pectoral, que va a ir a dar irrigación a los músculos pectorales y también a la región mamaria. Vamos a tener el ramo acromial, que va a ir hacia el deltoides y hacia la articulación acromioclavicular, y esta que vendría a ser el ramo deltoideo, que va a ir hacia el músculo deltoides y va a formar parte, junto con la vena cefálica, del contenido del surco deltopectoral, ¿no? El otro ramo vendría a ser esta, que es la torácica lateral o mamaria externa. Ya, esta, pues, como pueden ver, va a discurrir, va a bajar por un espacio que se llama espacio interescápulo torácico. Ya como su nombre lo dice, interescápulo torácico. Ese espacio entonces va a estar comprendido por el subescapular, el tórax, la pared lateral del tórax y el serrato anterior. Ya, y este va a discurrir junto con este nervio que vendría a ser el torácico largo y va a dar irrigación, pues, al músculo subescapular, al serrato anterior, a los músculos intercostales y también va a dar irrigación a la glándula mamaria. Esta nuestra arteria, que vendría a ser la subescapular, van a ser inferior al subescapular, donde se va a bifurcar en 2 ramas. Ya en una rama anterior, que vendría a ser esta, que también se conoce con el nombre de tóraco dorsal, y ahí va a dar irrigación a los músculos intercostales, al serrato anterior, al dorsal ancho y a la piel de la pared lateral del tórax, ¿ya? Y según Testi también dice que va a dar irrigación al redondo mayor. Este otro ramo que se hace posterior ya se va a denominar arteria circunfleja de la escápula.
que como pueden ver se va a ir hacia atrás, se va a introducir por este triángulo que vemos acá, que es el triángulo homotricipital, ¿no es cierto? Homotricipital. Se va pasando este triángulo, va a ir a anastomosarse, miren acá, va a ir a anastomosarse con estos ramos, que son ramos de esta arteria que va a ser la subescapular. Y también se van a anastomosar con estos otros ramos, que van a ser ramos de esta arteria, que es la dorsal de la escápula. Entonces, de esa manera, todo esto se anastomosan y van a formar lo que es el circuito arterial periescapular, que van a dar irrigación al músculo subescapular y al infraespinoso. Bien, aquí tenemos a nuestras circunflejas humerales anterior y posterior. La circunfleja humeral, anterior, como ven acá, esta nace de la tercera porción, ¿no? de la arteria axilar, y va a estar rodeando lo que es el cuello quirúrgico del húmero, ¿no es cierto? Donde en todo ese su trayecto va a emitir pequeños ramos musculares que van a ir hacia la articulación glenohumeral, hacia el coracobraquial, hacia el bíceps, y va a terminar, como ven, anastomosándose con su homóloga, o sea, con la circunfleja humeral posterior. Esta circunfleja humeral posterior, miren, se hace posterior y se introduce por este cuadrilátero, ¿no es cierto? Por este cuadrado que es el cuadrilátero húmero tricipital, que también se conoce con nombre de cuadrilátero de Bell-Pou. Se hace posterior y va a rodear de igual manera la parte posterior del húmero y se va a anastomosar con la circunfleja humeral anterior, ¿no es cierto? Formando este anillo que se conoce con el nombre de circuito articular del cuello del húmero. Esto de acá. Bien, y ahí terminamos entonces la parte de la arteria axilar. Hagamos de cuenta que aquí va a estar nuestro pectoral mayor y pasando el borde inferior del pectoral mayor, entonces se convierte ya en arteria humeral o arteria braquial. Esta nuestra arteria braquial recorre toda la región del brazo, la región medial del brazo, donde llega a la altura del codo y se va a bifurcar, como ven acá, llega a la altura del codo y se bifurca en sus dos ramas terminales, que va a ser la radial y la cubital. Ahora, en su trayecto, pues esta arteria va a formar parte de un conducto, que vendría a ser nuestro conducto, que es el conducto braquial, ¿no es cierto? Miren, en todo su recorrido, en todo el brazo, vamos a tener el conducto braquial. Este conducto braquial, pues está rodeado por una vaina fibrosa, como lo ven acá, por una vaina fibrosa que va a tener como límite hacia adelante y afuera la cabeza corta del bíceps, que va a ser su músculo satélite de todo este conducto, y el músculo coracobraquial. Posteriormente va a estar limitado por el braquial y por el tríceps, y medialmente, o sea, aquí medialmente, va a estar en relación con la fascia braquial, con el tejido celular subcutáneo y con la piel. Ya es por eso que a este nivel, o sea, en la parte medial del brazo, podemos hacer la palpación de la arteria humeral, ¿no es cierto? Y como contenido que tenemos de nuestro conducto braquial, vamos a tener, obviamente, que la arteria humeral, que va a ir acompañada de dos venas humerales, una vena basílica, el nervio mediano cubital y el cutáneo medial del antebrazo. Bien, luego de que esta arteria va recorriendo la parte medial del brazo, va a llegar
a nivel del codo, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado aquí. Pero esta partecita que como se hace medial ahí y se hace anterior, ¿ya? Esto de aquí se va a llamar surco bicipital medial, esta parte de acá. Ese surco hace que esta arteria llegue a toda esta región, a esa región del codo que les dije, que esa región se va a denominar fosa cubital. ¿Ya? Ahora, este surco bicipital medial, este que estamos viendo acá, va a estar limitado hacia adentro por el pronador redondo, hacia afuera por el bíceps. Y como contenido, pues tenemos estas dos estructuras que va a ser la arteria braquial y el nervio medial, ¿no es cierto? Y de esa manera, bueno, llegando ya a esta fosa cubital, es donde se va a bifurcar en sus dos ramas terminales. Ahora bien, vamos a ver lo que son las ramas colaterales de nuestra arteria braquial. Vamos a empezar con estos ramitos, ya que son los ramos musculares. Estos ramos musculares pues van a estar destinados a lo que es el coracobraquial, el bíceps, el braquial. Según Rubier también tiene otra ramita que es la rama deltoidea, ya que va a ir obviamente al deltoides y va a dar también irrigación a la cabeza medial del tríceps. Vamos a tener a esta, que es nuestra arteria nutricia, que como bien saben, esta va a perforar el hueso para dar justamente nutrición al hueso. Tenemos la otra rama que vendría a ser esta, que es la rama más importante y la más voluminosa de las ramas colaterales de la braquial, que es la braquial profunda. Esta braquial profunda nace a la altura del borde inferior del redondo mayor, se va a dirigir hacia atrás, como pueden ver, ¿no? Aquí miren, se dirige hacia atrás y se va a alojar en el canal de torsión o también llamado canal del nervio radial, junto obviamente con el nervio radial, ¿no es cierto? Luego esta se va a bifurcar, miren acá se bifurca, ahí, aquí también tenemos su bifurcación, en estas dos ramas, que vendría a ser esta, la colateral radial, y esta otra vendría a ser la colateral media, ¿ya? Esta nuestra colateral radial, esta, que vendría a ser en este caso esta, ¿no es cierto? Acá, esa, pasa por el surco bicipital, y va a, bueno, y este surco bicipital lateral va a estar limitado por el braquio radial, por el bíceps y por el braquial anterior. Y se va a anastomosar con esta arteria, que es la arteria recurrente radial, que esta recurrente radial es rama de la arteria radial. Esta nuestra otra rama de bifurcación, esta, que es la colateral medial, que en este caso vendría a ser esta, ¿ya? Se va a anastomosar con esta otra, que es la interósea recurrente. Y esa anastomosis va a suceder a nivel de esta fosa, que va a ser la fosa olecraneana. Ahora bien, tenemos las otras dos ramas colaterales de la braquial profunda, ya que va a ser esta, que es la colateral cubital superior, y esta que es la colateral cubital inferior. Ya esta colateral cubital superior está ya en todo su trayecto, como pueden ver aquí, en todo su trayecto va a estar junto al nervio cubital. Llegan a lo que es el epicóndilo medial, pasan por este canal, que es el canal epitrócleo olecraneano,
y se va a anastomosar con esta arteria, o sea que en este caso vendría a ser acá, ¿no es cierto? Con esta arteria, que es la recurrente cubital posterior, ¿ya? Y esta otra que vendría a ser nuestra colateral cubital inferior, esta chiquitita de acá, que en este caso vendría a ser esta, ¿ya? Van a ser 2 dedos por encima del pliegue del codo y se va a bifurcar en 2 ramas. Una rama anterior que vendría a ser esta rama, la anterior, que se va a anastomosar con la recurrente cubital anterior, o sea, con la recurrente cubital anterior. Y esta otra rama que se va a ir hacia posterior, esa, ¿ya? Que pasa por arriba de la fosa olecraniana y se anastomosa con esta que es la colateral media, se va a anastomosar con esta otra que es la interósea recurrente y con la colateral radial, ¿no? O sea, con una rama de la colateral radial. Y de esa manera, entonces, todo esto se forma lo que es la red arterial del codo. Vamos con la arteria radial. La arteria radial va a ser la bifurcación, ahí está la bifurcación lateral de la arteria braquial, ¿no es cierto? Que va a ser a nivel de la fosa del codo, que vendría a ser ese su origen. Del antebrazo, esta va a estar cubierta por el braquio radial, que va a ser su músculo satélite, ¿ya? Y en el tercio inferior, en este tercio inferior, se hace más superficial y por eso es lo que forma parte del contenido del canal del pulso. Y este canal del pulso sabemos que va a estar limitado por el braquio radial y por el flexor radial del carpo, o anteriormente conocido palmar mayor, ¿no? Llega a la región de la mano y como pueden ver acá, ya de anterior, o sea, del anterior se va a hacer posterior, o sea, llegando a la región anterior de la muñeca, ya se va a hacer, en la mano se va a hacer dorsal, ¿no es cierto? Y está rodeando lo que es a la arteria radiocarpiana, aquí lo ven, esta vendría a ser la radiocarpiana, y de esa manera entonces va a formar parte de lo que es la tabaquera anatómica, que vendría a ser el contenido de la tabaquera anatómica, ¿no es cierto? Y esta tabaquera anatómica, aquí están, miren los tendones, allí, va a estar limitado por el aductor del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Seguimos su trayecto y va a caminar, como ven por acá, por el escafoides, llega al primer espacio interóseo y vuelve, de posterior vuelve hacia anterior, o sea, de hacerse dorsal, de estar en el dorso de la mano, se va hacia la palma de la mano. Y de esa manera se va a articular con esta arteria, que es la arteria cúbito-palmar, ya para formar este arco, que vendría a ser el arco palmar profundo. Y ahora vemos entonces sus colaterales de esta arteria radial, que como primera colateral vamos a tener esta de acá, que es la recurrente radial. Esta recurrente radial, esta pequeñita de acá, esta la que estamos viendo acá, ya, asciende por el surco bicipital lateral y se va a anastomosar con esta que vendría a ser la colateral radial, que es rama de la arteria braquial profunda, ¿no ven? Luego vamos a tener esta otra, esta de acá, que va a venir a ser la palmar del carpo, que se va a anastomosar con su homóloga, esto con la homóloga, por detrás
por detrás de este nuestro músculo que va a ser el pronador cuadrado. Vamos a tener a esta otra arteria que es la palmar superficial, que se va a originar a la altura de la articulación radiocarpiana, va a perforar, como ven aquí, este músculo que es el abductor corto del pulgar, y termina anastomosándose con esta rama, que es la rama terminal de la arteria cubital, para formar este arco que es el arco palmar superficial. Vamos a tener también a la arteria principal del pulgar, que vendría a ser que no tiene nada importante más de que va a tener su división en la lateral y la medial. Y tenemos también esta otra que va a venir a ser la rama dorsal del carpo. Esta se va a originar a nivel de la tabaquera anatómica, se va a unir a su rama homóloga, o sea, esta rama homóloga de la arteria cubital, para formar todo esto que se conoce con el nombre de la red dorsal del carpo. ¿Ya? Va a tener ramas ascendentes, como ven aquí, va a tener ramas ascendentes que van a ir a dar irrigación a la articulación y a los huesos, y van a tener ramas descendentes, que vendrían a ser estas, ahí, que van a originar las arterias metacarpianas dorsales del segundo, del tercer y del cuarto metacarpiano. Y de estas, como pueden ver acá, se va a originar dos ramos colaterales, estos dos ramos colaterales, que van a ser las digitales dorsales. ¿Ya? Ahí. Y por último tenemos a esta otra rama que es la metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo. Esta. Y ahí terminamos entonces las ramas de la radial. Vámonos a la cubital. La cubital como pueden ver aquí la diferencia, ya es aquí, bueno, aquí también la estamos viendo. La cubital va a ser más voluminosa que la radial, ¿ya? Se va a dirigir, como bien de la bifurcación, se va a dirigir hacia medial y va a llegar desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, ¿no es cierto? Y va a terminar formando lo que es el arco palmar superficial. Esta, cuando empieza a descender, va a estar por detrás del pronador redondo, del flexor superficial, y por delante del flexor profundo. Y miren, en su trayecto es cruzado por este nervio, que es el nervio mediano. Y luego se va a poner en contacto con este nervio, que es el nervio cubital, el cual se va a acompañar en el resto de su trayecto. ¿No es cierto? Pasan a la mano por este otro canal que se llama el canal de Guyon y van a formar, como les dije, en la mano esto que es el arco palmar superficial, ¿no? Bien, ahora veamos sus ramas colaterales. Vamos a tener la rama colateral esta, que es la recurrente cubital. Y esta recurrente cubital va a ser la anterior y la posterior. La anterior ya va a ir por delante de la epitróclea, estamos viendo por delante de la epitróclea, y se va a anastomosar con esta arteria que es la colateral cubital inferior, que es rama de la braquial profunda, ¿no es cierto? Y esta otra que vendría a ser la posterior, ya que se va a ir por detrás de la epitróclea y se va a anastomosar con la colateral cubital superior, que vendría a ser esta, que también es rama de la braquial profunda. Vamos a tener esta otra rama que es la interósea común, y esta interósea común también, vean aquí, se va a bifurcar en dos, en una anterior, esta que vendría a ser la anterior, que se va a ir por delante obviamente, y esta otra que va a perforar la membrana interósea, ya, ahí y aquí lo podemos ver mejor, perfora la membrana interósea,
Esta se va a hacer posterior y se va a dirigir hacia arriba. Y va a dar esta rama que se va a denominar recurrente interósea. Y esta recurrente interósea se anastomosa con la colateral, esta, ¿no es cierto? Esta, con la colateral media, que va a ser rama de la humeral o braquial profunda, ¿no es cierto? Esta de acá. Vamos a tener la dorsal del carpo, que vendría a ser esta, nuestra dorsal del carpo, que va a contribuir junto con la rama dorsal del carpo de la arteria radial, con esta, a formar parte de lo que es la red dorsal del carpo. Tenemos otra ramita que aquí no podemos verla en la imagen, que es la rama palmar del carpo, que esa se va a anastomosar también con la palmar de la radial, ¿no? Y tenemos por último esta otra ramita, esta, que va a ser la palmar profunda, que va a nacer a la altura del hueso pisiforme y se va a anastomosar con la rama terminal de la radial, con esta rama terminal de la radial, ya para formar esto que vendría a ser el arco palmar profundo. Y pues van a dar irrigación a lo que es a toda la región hipotenar. Y también vamos a tener otras ramas que van a ser las ramas anastomóticas del arco palmar profundo, que vendrían a ser estos. Eso del arco palmar profundo y del superficial, vamos a verlo ahorita, ¿ya? Para describirlo mejor. Bien, nuestro arco palmar superficial. Entonces, el superficial va a estar formado como sabemos que va a ser la anastomosis de la cubital con la radial, ¿no es cierto? Pero si hacemos de cuenta que esta va a ser la radial y esta va a ser la cubital, entonces vamos a tener de la radial, vamos a tener la rama palmar superficial. Es rama palmar superficial. Esta es nuestra radial, el tronco principal, y esta rama palmar superficial es la que va a ir a anastomosarse con la arteria cubital. Y de esa manera entonces se va a formar lo que es el arco palmar superficial. Pero a partir de este arco palmar superficial, ¿cierto? Vamos a tener las ramas digitales palmares comunes. Digitales palmares comunes. 2, 3 y 4, ¿no? Aquí que vendrían a ser estas. Esta. Esas son las arterias o digitales palmares comunes. De estas digitales palmares comunes se van a bifurcar, ¿no es cierto? Y van a originar a las arterias digitales palmares propias, que vendrían a ser estas las propias, ¿no es cierto? Y estas propias van a llegar hasta la falange distal. Ahí tenemos. Hasta la falange distal. Mientras que nuestro arco palmar profundo va a ser por la anastomosis también de la radial con la cubital, pero vamos a tener a la rama, o sea, al tronco de la radial, que vendría a ser esta, ¿ya? Al tronco de la radial. Y vamos a tener a una rama de la cubital, que va a venir a ser la rama palmar profunda de la cubital, y estas se van a anastomosar para formar lo que es el arco palmar profundo. Pero de este arco palmar profundo van a tener unas ramas ascendentes, ¿no? Estas las que habíamos visto por acá.
que van a ir hacia las articulaciones y hacia los huesos. Y vamos a tener también unas ramas posteriores o perforantes que van a atravesar los espacios interóseos, van a atravesar los espacios interóseos del metacarpo y se van a anatomosar con las arterias metacarpianas dorsales. ¿Ya? Y por último, también va a tener otras ramas que van a ser las metacarpianas palmares, o sea, la parte de la palma de la mano, que estas van a ir junto con estas hacia los espacios interóseos. Entonces, que estas saldrían de acá, ¿no? Y de eso, de esa manera, pues se va a formar o va a dar irrigación a toda la mano, lo que es el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. Ahí terminamos la parte de arterias. La parte de venas es más fácil y aparte que eso creo que ya lo saben porque lo han llevado en soporte. A ver, ¿qué han llevado de venas en del miembro superior en soporte? Nada. No han llevado soporte, no llevan soporte, van a decir. Ya. La parte de las venas, pues se van a dividir en dos, lo que son las venas superficiales y las venas profundas. Ya, las cuales de igual manera se van a comunicar entre sí mediante la anastomosis, ¿no es cierto? Las profundas van a ser satélites de las arterias. Ya, estas venas profundas van a estar a nivel de la fascia antebraquial y de la fascia braquial, ¿ya? Y como digo, van a ser satélites de las arterias, o sea, se van a acompañar con las arterias en todo su trayecto, pero va a ir dos venas por una arteria, excepto en la axilar. Dos venas por una arteria hasta la axilar, ¿ya? Y de ahí ya solamente es una y una. Por lo tanto, como son satélites, vienen a tener los mismos límites, las mismas relaciones y los mismos nombres. Mientras que las venas superficiales pues van a ser diferentes. Estas superficiales van a caminar en lo que es el espesor del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y estas superficiales son las que van a ser de uso clínico quirúrgico, ya tanto como para administrar algún medicamento como para sacar sangre, ¿no es cierto? Y no van a seguir pues el trayecto de las arterias, son diferentes como les dije. Y todo va a empezar, o sea, todo el drenaje venoso va a partir de el plexo venoso subungueal, ¿ya? Todo el plexo venoso subungueal que va a dar nacimiento a estas venas que se conoce con el nombre de venas digitales dorsales. Estas digitales dorsales van a formar estas que son los arcos digitales. Estas de acá, los arcos digitales. Y estos arcos digitales van a dar origen a estas que van a ser las venas metacarpianas dorsales, ¿ya? Y de estas metacarpianas dorsales hacia el pulgar vamos a tener esta, que va a venir a ser la vena cefálica del pulgar, ya que se va a unir con el extremo lateral de la red venosa, como ven aquí, de la red venosa, va a cruzar lo que es la tabaquera anatómica y bueno, ya pasan a lo que es, van a pasar al antebrazo, ¿no es cierto? Hacia el lado del meñique va a tener esta formación que es la vena metacarpiana del meñique, ¿ya? O también llamada vena del quinto dedo, que es, de igual manera se va a unir con el arco, ¿no es cierto? Con el arco venoso
y va a recorrer, van a llegar hacia el antebrazo y en el antebrazo ya solamente tenemos la formación de dos venas, que va a ser la vena cefálica y la vena basílica. ¿Ve? Ahora, esa es la parte del dorso, pero en la parte de la palma de la mano, estas venas van a ser más finas, van a ser más numerosas, ¿ya? Y todas, aquí podemos ver aquí, y todas van a ir a formar una sola a nivel del antebrazo, que va a ser esta, que es la vena mediana. Entonces en el antebrazo vamos a tener ya solamente tres, ¿no es cierto? Tres principales, que va a ser la cefálica, la mediana y la basílica, ¿cierto? Y que de esa manera se va a formar lo que es la M venosa. Pero ¿cómo se forma esta M venosa? Como les dije, lateral, esta vena, ¿qué se llama? La que está lateral. Cefálica. Cefálica, ¿no es cierto? La lateral va a ser la cefálica y la medial va a ser la basílica. La del medio es la mediana. Y de esta mediana, ya antes de llegar al pliegue del codo, va a dar un ramito, que va a ser el ramo perforante del codo, ya que se va, y esta perforante del codo va a hacer que se comuniquen la circulación superficial y la circulación profunda venosa, ya, que es a nivel de toda esta región que se llama fosa cubital, ¿no es cierto? Y a ese nivel de la fosa cubital, esta vena mediana se va a bifurcar, miren, se bifurca en estas dos ramas, que va a ser la mediana cefálica y la mediana basílica. Entonces, de esa manera está formada la M venosa. Ahí tenemos la M venosa. ¿Qué vendría a ser esta vena? La vena mediana. Esta rama, la rama perforante, ¿no es cierto? Esta, Mediana basílica. No, la cefálica. la mediana cefálica, esta, La basílica, mediana basílica. mediana basílica, esta, La basílica. basílica y La cefálica. cefálica, ¿no es cierto? Todo eso a nivel del antebrazo. Pero como ven acá, ya a nivel del brazo solamente quedan en qué. ¿Esta cuál vendría a ser? Basílica. La basílica, ¿no es cierto? Y esta, La cefálica. la cefálica. Ahora bien, nuestra basílica, esta basílica tiene un diámetro de 6 a 8 milímetros, ¿ya? Y en el tercio medio del brazo, ven acá, va a perforar lo que es la fascia, ¿ya? Y a partir de eso se va a denominar vena humeral. Y esta vena humeral, ya sabemos el límite de la arteria, que va a ir al mismo límite esta, que va a denominarse arteria, o perdón, vena axilar, ¿no es cierto? Y la axilar, ¿dónde va a desembocar? A la subclavia. A la subclavia, exacto. Mientras que nuestra cefálica va a tener un diámetro de 4 a 6 milímetros, ya va a pasar por el surco, creo que acá. Este surco sería el surco delto pectoral, ¿no es cierto? Y va a desembocar en la axilar, ¿no? En esta axilar. Y la axilar, pues ya se va a continuar con la subclavia, ¿no es cierto? Pero puede haber
puede haber, a ver, ¿dónde está? Aquí. Puede haber una variación. Aquí. Miren acá. ¿Cuál vendría a ser la M venosa en esta imagen? La segunda, Esta vendría a ser la, la cefálica, ¿no es cierto? sí, Esta cefálica, vendría a ser la basílica. la basílica. Hay en algunos casos que la vena mediana no existe, ¿ya? Pero es una afluente, solamente es una afluente, ya sea de la basílica o ya sea de la cefálica. Y en este caso no se forma la M venosa, sino se forma la N venosa. Miren, aquí se forma una N, ¿no ves? Ahí. Pero son excepciones casi nulas. Y ya ahí terminamos entonces, chicos, toda la parte de arterias y venas del miembro superior. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctora, Dime. si hacemos la monografía antes, ¿podemos subir? Si lo tienen hoy día, pueden subir. El límite es hasta la fecha que les he dado. Ya, gracias. ¿Ya? Si ya lo tienen, pueden subirlo. Obviamente que voy a ir revisando y si falta algo de corregir, ya les voy a ir diciendo.